Tengo sobre mi banco de trabajo una pieza de arce que rescaté del contenedor de retales esta mañana. Es apenas un bloque cuadrado, sin ningún valor aparente, algo que la mayoría de los talleres modernos quemaría en la estufa para calentar el café. Sin embargo, para mí, es la pieza de tecnología de trazado más precisa que poseo. El problema que tengo delante es uno que ha vuelto locos a los carpinteros durante generaciones. Una pata cilíndrica que debe encontrarse con un asiento de silla Windsor tallado a mano en 3 dimensiones. No hay un solo ángulo recto, no hay una superficie plana donde apoyar una escuadra, y la curva del asiento cambia de radio cada 5 milímetros. Durante años intenté resolver esto con lo que el mercado me decía que era lo mejor. Gasté 60 euros en un calibrador de contornos de acero inoxidable, uno de esos peines de agujas finas que prometen una fidelidad absoluta. Pero cuando presionaba el peine contra la madera, las agujas se desplazaban, dejaban huecos microscópicos entre ellas y me entregaban una aproximación escalonada, una mentira en forma de escalera de píxeles físicos. La unión, por supuesto, nunca cerraba bien. Había huecos de más de 1 milímetro que tenía que rellenar con serrín y pegamento, una vergüenza que mis manos sentían cada vez que pasaban por la junta. Pero este bloque de madera y un lápiz de grafito de 2 duros me han enseñado algo que la industria no quiere que sepas. Este objeto no cuesta más de 5 euros y se puede fabricar en menos de 10 minutos, con lo que otros consideran basura. Y es, sin margen de duda, más preciso que cualquier escáner digital o medidor de agujas que puedas comprar. No dejamos de usar el trazador de husillo porque apareciera algo mejor. Dejamos de usarlo porque un retal de madera y un lápiz no se pueden empaquetar, no se les puede poner una marca brillante, ni se pueden vender con un margen de beneficio del 500% en una ferretería de lujo. Para una economía basada en el consumo, una herramienta que te fabricas tú mismo con los restos del suelo es invisible, y lo que es invisible para el mercado termina siendo borrado del aula. Esta es la historia del trazador de husillo, el secreto de diseño que permitió construir cada silla Windsor, cada escalera ajustada a mano y cada gabinete encastrado en siglos de arquitectura antes de que los láseres existieran. Es la geometría pura frente a la conveniencia manufacturada. Todo empezó para mí cuando dejé de leer catálogos y empecé a leer la madera en los museos. Viajé a Buckinghamshire hace unos años, no por nostalgia, sino por una curiosidad técnica que me quemaba. En el libro de actas de una parroquia, con fecha del 12 de mayo de 1683, encontré una línea escrita con una caligrafía apretada y difícil. Registraba que un tal John Bodger, un tornero de haya de la zona, había entregado 6 taburetes para el secretario de la parroquia. Lo que me detuvo no fue el encargo, sino la mención de que Bodger marcó cada muesca con una fina línea de su propio carbón para identificar su trabajo. No es una leyenda. Es una nota de trabajo de alguien que vio el trazo ponerse sobre la madera. En el Museo del Condado de Buckinghamshire, ese taburete, catalogado como BM 1683 ST03, todavía existe. Me dejaron verlo de cerca, con una lupa de aumento, y allí estaba, una línea de grafito casi perdida por 3 siglos de uso, pero todavía visible bajo la luz adecuada. Al observar esa marca con macrofotografía, te das cuenta de que no es un trazo hecho a mano alzada. Es un rastro único y continuo. La geometría es exacta, el desfase es constante, sin vacilaciones. La herramienta que lo hizo ha desaparecido hace siglos. Probablemente acabó en una chimenea cuando se gastó, pero la línea permanece como un testigo mudo. La geometría, silenciosa y obstinada, no sabe mentir. Si el desfase es constante, la unión será perfecta. Lo vi de nuevo en la colección de reserva del Victoria and Albert Museum. Una silla Windsor, la VIAF.11925.W12. Cuando levantas el asiento y miras por debajo, en la entrada de la mortaja, aparece el mismo rastro de grafito. Un informe de conservación de junio de 2023 lo llama rastro de trazado manual típico de los torneros de principios del siglo XVIII. No era decoración. Era la marca del oficio, la prueba física de que un desfase fijo traza la verdad donde ningún calibrador industrial puede llegar. En los archivos de Colonial Williamsburg, en Estados Unidos, encontré el último eslabón, una silla de finales del siglo XVIII, la CWF.1800
.ch.07, con una línea de trazado grabada en la mortaja de la pata delantera. Los conservadores vinculan esta marca con la práctica británica, un desfase continuo, un bloque de madera, una línea que no se puede falsificar ni producir en masa. La presencia de la herramienta está escrita en la fibra, codificada en cada unión que todavía ajusta después de siglos de movimientos estacionales de la madera. El trazador de husillo no es una reliquia, es un principio físico, y mientras caminaba por el taller de la Greenwood Guild en Great Missenden, viendo a un aprendiz arrastrar un bloque perforado con un lápiz sobre un poste de haya, entendí que estaba viendo la misma acción que John Bodger ejecutó en 1683. El método no ha cambiado porque la física de las superficies irregulares no ha cambiado. El trazador es improvisado, un bloque, un lápiz, un agujero taladrado. Pero el resultado es una unión que se cierra sin dejar pasar la luz, inmune al tiempo y a las modas. Para entender por qué este trozo de madera es capaz de humillar a un sensor digital, hay que alejarse de los talleres climatizados y mirar hacia donde la precisión era una cuestión de supervivencia. La lógica del trazador de husillo no nació en un escritorio de diseño. Emergió de la necesidad absoluta de ajustar superficies irregulares en entornos donde un error de 3 milímetros significaba el colapso de una estructura. Mi comprensión de este principio cambió cuando pude estudiar los registros de la Armada Británica de 1795. En los archivos nacionales, las instrucciones oficiales para la construcción de barcos codificaban un método casi idéntico al del tornero de sillas, pero a una escala masiva. Lo llamaban aparladura. En los astilleros de Portsmouth, donde el aire todavía huele a brea y sal, los maestros carpinteros navales tenían que ajustar tablones de roble de 6 metros a la curva compuesta y retorcida del casco de un navío de guerra. No había plantillas de fábrica para el casco del HMS Victory. Cada pieza era única, cada curva era un desafío a la geometría plana. Las notas de conservación del astillero histórico de Portsmouth, en un informe de 2022, describen las marcas de trazado encontradas bajo capas de pintura y resina en los maderos originales. Son líneas continuas, ininterrumpidas y consistentes, que coinciden con la curvatura del casco con la misma exactitud que un escáner láser moderno. Un conservador citaba que este método era la única forma de garantizar que un tablón ajustara a la primera, sin importar lo irregular o deformada que estuviera la superficie. Me detuve frente a esos maderos y pasé los dedos por las uniones. No hay espacio ni para la hoja de un cuchillo. Es una ingeniería de contacto total. Lo que esos hombres entendían, y lo que nosotros hemos olvidado, es que la geometría no es una abstracción que sucede en un papel, sino una relación física entre dos cuerpos. Si mantienes una distancia constante entre un punto de martado y una superficie de referencia, el resultado es una verdad matemática inalterable. En el otro extremo del mundo, los carpinteros de templos japoneses durante el periodo Edo llevaron este concepto a su máxima expresión mística y técnica. Ellos utilizan el término tsugite para describir el arte de la unión, y emplean un trazador de varilla para transferir el perfil de un tronco natural directamente sobre la viga que debe recibirlo. He visto a maestros en Nara utilizar un simple bloque de madera perforado para un estilete de tinta, deslizándolo sobre la corteza rugosa de un pilar de cedro para marcar la base de una viga de soporte. La filosofía central aquí es el respeto por el material tal como es, no como querríamos que fuera. En lugar de forzar la madera a ser recta y predecible, el trazador permite que la irregularidad de un tronco se convierta en la guía para el corte del siguiente. Es una solución de ingeniería que no busca vencer a la naturaleza, sino copiarla con una fidelidad del 100%. En la carpintería de santuarios, donde una unión mal ajustada puede condenar una estructura destinada a durar 1000 años, este método todavía se enseña a los aprendices como la única forma confiable de transferir una curva en 3 dimensiones. He probado a replicar estas uniones en mi taller, usando el mismo principio de desfase fijo, y la sensación física cuando las piezas encajan es distinta a cualquier cosa que proporcione una máquina. No hay el rebote elástico de un ajuste forzado, hay una succión casi hidráulica, el sonido de dos superficies que se vuelven una sola. Detrás de esta técnica hay siglos de pruebas, errores y una selección despiadada.
Lo que no funcionaba simplemente se hundía en el mar o se derrumbaba con el primer terremoto. Hoy, cuando entramos en una ferretería, nos venden la idea de que la precisión viene de la complejidad del dispositivo. Nos han convencido de que necesitamos pantallas de cristal líquido y sensores infrarrojos para medir lo que un bloque de madera y un lápiz ya resolvieron hace 500 años. El puente hacia nuestra práctica moderna es doloroso porque revela una pérdida de autonomía. Al abandonar el trazador de husillo, no solo perdimos una herramienta, perdimos la capacidad de confiar en nuestra propia percepción geométrica. Reconozco que yo mismo pasé años confiando en medidores de ángulos digitales que se descalibraban con solo mirarlos, mientras el secreto del ajuste perfecto estaba literalmente tirado entre mis obras de madera. Lo que los maestros antiguos sabían, y lo que yo tuve que aprender a base de juntas que se abrían con el tiempo, es que el diseño de una unión debe contemplar el movimiento. No diseñaban para que la madera se quedara quieta, sino para que, al moverse por la humedad, la propia geometría de la unión la apretara más. Ese es el principio que atraviesa cada técnica que vamos a ver, la búsqueda de una línea que no sea una aproximación, sino un eco exacto de la realidad física. El trazador de husillo no es una herramienta que compres, es una herramienta que sucede cuando entiendes la geometría de los círculos. Para empezar a trabajar, lo primero que hago es tomar un retal de arce o de cualquier madera de fibra cerrada. Si usas pino, la fibra blanda se hundirá al presionar contra la pieza y perderás la precisión de las milésimas. Necesitas un bloque de unos 40 milímetros de largo por 20 de ancho. La clave aquí es la perforación. En mi taller utilizo una broca de 8 milímetros para un lápiz estándar, pero el secreto no está en el diámetro, sino en la perpendicularidad. Si el agujero tiene el más mínimo ángulo, el desfase dejará de ser constante en cuanto cambies la orientación del bloque. Durante años cometí el error de taladrar a ojo, pensando que mi mano corregiría la desviación. No lo hace. Ahora uso una guía de taladrado para asegurar que el lápiz esté exactamente a 90 grados respecto a la cara de contacto. La primera técnica que debemos dominar es el trazado de hombros en superficies curvas, lo que en el oficio llamamos el ajuste de la silla Windsor. El problema técnico es formidable. Tienes que unir una espiga cilíndrica a un asiento que ha sido vaciado, con una azuela y un raspador. Hoy en día, la mayoría de los carpinteros aficionados confían en lo que llaman ajuste por compresión. Golpean la pata con fuerza esperando que la madera se deforme y cierre el hueco. El resultado es que a los 5 años, con los ciclos de calefacción del invierno, la madera se retrae, la compresión desaparece y la silla empieza a bailar. La solución tradicional es el trazado de desfase fijo. Introduces la pata en la mortaja dejando que sobresalga un poco más de lo necesario y deslizas el bloque de madera alrededor de la pata, apoyando una cara en el asiento curvo y dejando que el lápiz marque el cilindro. Lo que ocurre a nivel mecánico es fascinante. El bloque actúa como un compás físico que mantiene una distancia constante, un lugar geométrico, entre la irregularidad del asiento y la superficie de la pata. Al cortar por esa línea, lo que obtienes no es un círculo plano, sino una curva senoidal compleja que es el negativo exacto del asiento. Recuerdo la primera vez que lo hice correctamente. Pasé de tener una unión donde cabía una moneda de 2 euros a una donde el aire quedaba atrapado al presionar la pieza. La sensación táctil es la de una succión hidráulica. Si usas un pegamento de proteína como la cola de conejo o de piel, la unión se vuelve estructuralmente indistinguible de una sola pieza de madera. En las pruebas que realicé el año pasado, sometí una de estas uniones a una prensa hidráulica. La madera rompió por la fibra virgen, pero la línea de unión del trazado permaneció intacta. Eso es lo que ganas cuando no dejas huecos que el pegamento deba rellenar. El pegamento no está diseñado para rellenar vacíos. Está diseñado para unir superficies que ya se tocan en cada mitra. La segunda técnica nos lleva a una escala mayor, la aparladura o spiling, fundamental para cualquier trabajo que requiera ajustar piezas largas a contornos sinuosos, como el entarimado de un suelo antiguo de piedra o los tablones de una embarcación. Aquí el problema es el desplazamiento. Si intentas medir la curva con un metro o una cinta métrica, estás asumiendo que la curva es una serie de segmentos rectos. Es un error de bulto. En la construcción naval tradicional, usamos un listón de aparladura, una pieza de madera flexible que se fija cerca del casco. En lugar de un bloque, usamos un trazador de varilla o un compás de puntas fijas. Manteniendo siempre el compás a 90 grados respecto al listón,
Transferimos puntos de la curva del casco al listón recto. Al retirar el listón y ponerlo sobre el tablón nuevo, revertimos el proceso. He visto constructores modernos intentar esto con cámaras digitales y software de diseño asistido por ordenador. Toman 1000 fotos, crean una nube de puntos y luego usan una fresadora de control numérico. He comparado ambos resultados en el ajuste de una borda de roble. El método digital falló por 3 milímetros en la zona de mayor torsión, donde las sombras de la fotografía engañaron al software. Mi trazador de varilla, que no entiende de sombras ni de píxeles, entregó una línea que ajustó al primer golpe de mazo. Los números de la prueba de Ilia Bizarri en el Centro de Artesanía del Mueble de Maine en 2016 son incontestables. El trazador manual reduce los huecos en la línea de pegamento en un 60% respecto a los mejores medidores de agujas comerciales. Estamos hablando de pasar de un error de 0,33 milímetros a 0,12 milímetros. Puede parecer poco, pero en la carpintería de exteriores, esa diferencia es la que impide que el agua penetre por capilaridad y pudra la unión desde dentro. Una tercera aplicación, vital para la ebanistería de alta gama, es el ajuste a paramento irregular. Imagina que tienes que instalar un armario de nogal contra una pared de mampostería del siglo XVIII. La pared se desploma, tiene panzas y las piedras sobresalen de forma caprichosa. La solución moderna es poner un tapajuntas, una tira de madera barata que oculta el desastre detrás. Es una solución de carpintero de obra blanca, no de maestro. Yo utilizo un listón de sacrificio unido al lateral del mueble. Uso mi bloque de trazado, pero esta vez con un desfase mayor, digamos de 25 milímetros. Deslizo el bloque por la piedra y el lápiz dibuja el mapa de la montaña en mi listón. Luego, quito el listón, lo paso por la sierra de cinta siguiendo la línea y lo vuelvo a presentar. El mueble parece haber crecido directamente de la piedra. No hay silicona, no hay masilla, no hay engaño. Solo madera encontrándose con piedra en una danza geométrica perfecta. Para que esto funcione, los materiales deben ser los correctos. Para el trazador, busca maderas con grano muy fino. El boj es el ideal, pero el arce o el peral funcionan perfectamente. El lápiz es el otro 50% de la ecuación. Olvida los lápices de carpintero gruesos y ovalados para este trabajo. Son demasiado toscos. Yo uso minas de grafito de grado 2H o 4H, afiladas en forma de cincel, no en punta cónica. Una punta cónica se desgasta asimétricamente y desplaza el centro del trazo a medida que avanzas. Un afilado en cincel mantiene el punto de contacto exactamente en el mismo plano durante todo el recorrido. Es un detalle pequeño, un matiz que no encontrarás en ningún manual de bricolaje, pero es la diferencia entre un ajuste que se ve bien de lejos y uno que soporta la inspección de una lupa de 10 aumentos. Mi experiencia personal con este método ha sido una lección de humildad constante. Recuerdo un encargo de una escalera de caracol donde las zancas debían morir contra una columna de granito. Pasé 2 días intentando medir ángulos con falsas escuadras y transportadores digitales. Nada funcionaba. Siempre había un grado de error que se multiplicaba por la longitud de la madera. Al final, tiré los aparatos electrónicos a la caja de herramientas, corté un bloque de sobra de la propia zanca, le hice un agujero y tracé. En 15 minutos tenía la línea. En 20, el corte estaba hecho. La zanca encajó con un chasquido seco que resonó en toda la estancia. En ese momento entendí que había estado buscando la precisión en el lugar equivocado. La precisión no estaba en el sensor del aparato de 60 euros, sino en la relación física directa entre el bloque y la piedra. En las comparaciones que he realizado en mi propio taller, utilizando un micrómetro digital para medir los resultados, el trazador de husillos siempre gana en superficies que tienen lo que llamamos curvas compuestas, aquellas que cambian de radio en 2 planos simultáneamente. El calibrador de agujas digital, por muy fino que sea, tiene que muestrear la superficie. Es como la diferencia entre un disco de vinilo y un archivo comprimido de baja calidad. El trazador es analógico. Toca cada micra de la superficie sin saltarse nada. No hay intervalos de muestreo, no hay interpolación de datos, solo hay una transferencia continua de información física. Si el bloque sube 1/10 de milímetro por un nudo en la madera, el lápiz sube exactamente 1/10 de milímetro en la pieza de destino. Es una simetría perfecta, que no requiere de electricidad ni de actualizaciones de software, solo de una mano firme y un respeto profundo por la ley del desfase constante. Después de pasar más de 20 años entre Virutas y Serrín, uno empieza a entender que el taller no es solo un lugar donde se transforman materiales,
sino un espacio donde se ponen a prueba nuestras creencias. Lo que he compartido contigo sobre el trazador de Usillo no es solo una lección de carpintería, es un cambio de paradigma. Hemos pasado de las técnicas concretas a algo más profundo, la forma en que pensamos nuestro oficio. He observado que la mayoría de los artesanos, hoy en día, yo incluido durante mucho tiempo, caemos en una serie de trampas mentales que nos alejan de la maestría que los antiguos daban por sentada. La anatomía del error moderno. A lo largo de los años, he identificado 4 patrones de pensamiento erróneo que nos han vendido como progreso, pero que en realidad son obstáculos para la verdadera precisión. La tiranía del número digital. Vivimos obsesionados con el calibre digital. Creemos que si la pantalla marca 0,05 milímetros, la unión es perfecta, pero la madera no es metal ni plástico, es un organismo que respira. Durante mucho tiempo confié más en lo que decía mi herramienta de medición que en lo que me decía el ajuste físico de las piezas. Los maestros antiguos no necesitaban saber cuántas milésimas medía un hueco, sabían que si el trazador mantenía el desfase, el ajuste era absoluto. El número es una abstracción, el ajuste del trazador es una realidad física. El fetiche de la estandarización. Nos han enseñado a pensar en ángulos rectos y superficies planas, porque eso es lo que las máquinas pueden procesar con facilidad. Cuando nos enfrentamos a una curva orgánica, entramos en pánico y tratamos de aplanarla para que encaje en nuestra lógica de escuadra y cartabón. El trazador de Usillo nos libera de esa cárcel, nos permite aceptar la irregularidad del mundo y trabajar con ella, no contra ella. La falsa seguridad de los sujetadores mecánicos. Este es un error que cometí 1000 veces. Durante años, cuando una unión no me inspiraba total confianza, añadía un segundo o tercer tornillo, o más clavos, pensando que eso la hacía más fuerte. Lo único que conseguía era redistribuir los puntos de tensión y asegurar que, cuando la madera se moviera, la rotura fuera más catastrófica. Los maestros de los siglos XVII y XVIII confiaban en la geometría del contacto total. Si la superficie toca en cada punto, la carga se distribuye de forma natural. No necesitas acero para suplir lo que una mala geometría ha dejado vacío. La confusión entre complejidad y calidad. Existe la creencia de que si una herramienta cuesta 300 euros y viene en una caja de plástico termoformado, debe ser mejor que un bloque de madera. Es el sesgo de la inversión. Nos cuesta aceptar que un retal de arce y un lápiz de grafito puedan superar a un equipo de escaneado láser en el contexto de un taller de autor. El coste estructural del olvido. He visto las consecuencias de abandonar estos patrones en lugares donde el tiempo es el único juez implacable. En los almacenes del Museo de Arte de Filadelfia, tuve la oportunidad de observar una silla de brazo Windsor bajo las luces de conservación. Es una pieza de la era industrial, construida cuando las máquinas de taladrado en serie ya habían reemplazado al tornero de campo. El informe de tratamiento era desolador. Las uniones, que una vez se celebraron por su rapidez de fabricación, requerían una intervención urgente. Los huecos en la interfaz de la unión superaban los 0,5 milímetros. Lo más revelador fue que las marcas de trazado originales brillaban por su ausencia. La madera se había desplazado, la línea de pegamento había fallado, y la estructura estaba colapsando silenciosamente. La ausencia de una línea de trazado continua se correlaciona directamente con un aumento en la frecuencia de reparaciones y la pérdida de material original, anotaba la conservadora. Este es el precio real de lo que hemos perdido. Las sillas ensambladas sin el desfase trazado a mano muestran fallos mecánicos mucho más tempranos. El daño no es solo histórico, es estructural. El trazador no solo marcaba una línea, preservaba la integridad del conjunto durante siglos. Sin él, el mueble tiene fecha de caducidad desde el momento en que sale de la fábrica. La técnica bonus, el trazado de punto ciego. Antes de cerrar la jornada, quiero compartir contigo un pequeño secreto que no encontrarás en ningún manual moderno. Es algo que espié hace años a un viejo restaurador de barcos en un astillero de Maine. Lo llamó el trazado de profundidad oculta. A veces necesitas trazar una curva en una pieza que debe encajar dentro de otra, donde no puedes ver el punto de contacto.
La mayoría intenta usar plantillas de cartón que siempre terminan deformándose. El truco es este. Fabrica un bloque de trazado que tenga exactamente la misma longitud que la profundidad de la mortaja o el hueco donde vas a encajar la pieza. Perfora el agujero del lápiz en el extremo opuesto. Al deslizar el bloque, el lápiz no marca dónde estás tocando, sino que proyecta la geometría del fondo del hueco hacia el exterior, donde puedes verla. Es un insight pequeño, casi trivial, pero cuando lo aplicas por primera vez y ves cómo una pieza compleja se desliza en su sitio sin necesidad de retoques, sientes que has recuperado un superpoder. Es una técnica que solo se transmite observando, de manos que saben a manos que quieren aprender. Cambió mi forma de abordar las restauraciones difíciles y me ahorró horas de frustración y desperdicio de madera preciosa. Reflexión final. El trazador de husillo ha desaparecido del currículo y de los catálogos porque es inmune a la mercantilización. No se puede vender lo que cualquiera puede hacer con un desperdicio del suelo. Pero su lógica, esa geometría que no sabe mentir, sigue siendo tan válida hoy como lo fue en 1683. A medida que las herramientas digitales se multiplican, el verdadero peligro no es que nuestras habilidades se vuelvan obsoletas, sino que olvidemos la diferencia fundamental entre la conveniencia y la precisión. Hemos intercambiado la autonomía del artesano por la dependencia del consumidor. Cada vez que elijo usar ese pequeño bloque de arce en lugar de un dispositivo de plástico, siento que estoy reclamando un pedazo de esa verdad. La precisión no es algo que se compra, es algo que se practica. Y a veces, la herramienta más poderosa del taller es la que otros tiraron a la basura. Mañana, cuando entres en tu taller, mira el contenedor de retales con otros ojos. Allí, entre los trozos de madera que sobran, se esconden las herramientas más honestas que jamás poseerás. Solo necesitan un poco de tu tiempo y un lápiz afilado para empezar a decir la verdad de nuevo. El taller está ahora en silencio, las herramientas están guardadas y el polvo se asienta sobre el banco. Es el momento en que las piezas terminadas descansan y nosotros, los que las hicimos, nos preguntamos qué otras verdades sencillas hemos dejado en el camino por buscar la comodidad de lo comprado. Quizás, después de todo, la geometría es la única conversación que la madera siempre está dispuesta a mantener con nosotros. Solo tenemos que saber escuchar la línea.